Punto número 1. Lo que mueve a una persona a suicidarse son los pensamientos engañosos que se mueven en su mente por causa de la depresión de alguna circunstancia en su vida. Así que, si contraargumentamos esos pensamientos errados y lo hacemos razonar, habremos entonces conseguido librar un alma del castigo eterno al impedir que se suicide. Punto número 2. Los que se suicidan van a hacerle compañía a Judas, el hijo de la perdición, dicho por el mismo Señor Jesús en Juan capítulo 17, versículo 12. Judas es el religioso suicida por excelencia que también creía en Jesús. Por eso, todos los calvinistas defensores del suicidio que se han suicidado están ahora con Judas en la prisión de oscuridad y tormento por creer la mentira de esta secta que dice que, si alguno ha creído en Jesús y se suicida, se va al cielo. Menuda doctrina de demonios. Alguien tiene que denunciar esta mentira calvinista. La red está plagada de vídeos donde se puede ver a estos perversos calvinistas hacer apología del suicidio. Deberían estar en la cárcel por enseñar esta doctrina delictiva y de hecho todos los calvinistas que enseñan esta herejía irán a acompañar a Judas por enseñar esta falsa doctrina del suicidio. Punto número 3. Toda persona que nos escucha, que ha pensado o está pensando en quitarse la vida, debe empezar por quitarse de la cabeza que si se suicida, pasará a un lugar mejor o que se acabarán los problemas. Al contrario, estimado oyente, su vida será infinitamente peor en dolor y angustia por haber pecado contra la vida. La vida no es suya. La vida es de Dios, el autor de la vida. Él da la vida y solo Él la quita. El homicida o el suicida, ambos experimentarán el juicio de Dios. Punto número 4. Si usted se suicida, allá, detrás de la muerte, cuando se dé cuenta que fue un grandísimo error y ver que está en un lugar de tormento consciente y eterno, ahí ya no podrá volver a suicidarse, porque el alma es inmortal y allí ya no tiene cuerpo, así que su alma será torturada por toda la eternidad. Punto número 5. El suicidio es egoísmo, es autocompasión y creerse alguien, es querer llamar la atención de otros, es creerse que es dueño de la vida y como necio perjudicará su existencia infinitamente más. Con el suicidio, usted se cree muy libre y dueño, pero en realidad es un necio y es un esclavo de su ego. Y punto número 6, el intento de suicidio, o el que ya se ha suicidado, eso solo se produce en una persona no convertida, o sea, en un perdido, en uno que no es cristiano. El que se suicida es un perdido que el enemigo le ha engañado aprovechándose de su depresión. El enemigo le habla a la persona con una voz interna y constante para que se quite la vida. Así que, si alguien escucha esa voz interna y se suicida, es evidente que esa persona es víctima del enemigo. Normalmente, cuando hablamos del suicida, somos compasivos, pero hoy no. Hoy somos contundentes buscando que las personas que han pensado o están pensando en el suicidio reflexionen. El suicida es necio y es un perdido. Así como Dios será implacable con él tan pronto se suicide, así también nosotros somos implacables en el día de hoy con el que piensa suicidarse. En la consejería pastoral, toda persona que nos ha contado su caso de intento de suicidio, en el 100% de los casos, fíjese bien lo que le digo, el 100% de los casos, esas personas nos han dicho que han oído una voz interna que le dice: suicídate, no vale la pena vivir, quítate la vida, y frases similares a estas. Por lo tanto, la depresión en una persona, causada por algún problema que no ha enfrentado correctamente ni bíblicamente, es lo que usa el enemigo para hacer suicidar a la gente. Esa es la cadena de eslabones. Primero surge un problema en la vida de la persona. Luego la persona no sabe enfrentar el problema porque no se ha convertido. Entonces el enemigo se aprovecha de esta circunstancia de depresión
le habla con una voz interna a la persona escucha esa voz interna y luego, en la mayoría de casos, intenta el suicidio, que a su vez, muchas veces termina en tragedia. Para bloquear estos eslabones de la cadena, la persona necesita un consejo pastoral, necesita razonar y ser bíblico, como lo que estamos haciendo en el día de hoy. Por eso decimos que el suicidio o el intento de suicidio solo lo hace un perdido. El convertido no se quita nunca la vida. No hay ni un solo caso en la Biblia de un convertido que se haya quitado la vida. En todo caso, el convertido, aún con problemas graves, hace como Job en el Antiguo Testamento o hace como Pablo en el Nuevo Testamento. Pide a Dios que le quite la vida. Pero ellos no se quitaron la vida. Ellos soportaron hasta el final la prueba porque eran convertidos. El intento de suicidio es la evidencia más clara de que una persona no es cristiana sino pagana, porque solo los paganos se suicidan, solo los religiosos como Judas se suicidan. Pero, el verdadero convertido ni se le ocurre obedecer la voz del enemigo para suicidarse.